Llega el momento en el que, como cada sábado, a nosotros sí nos importa lo que lean en el grupo de comunicación Loyola, y hoy buscamos un libro con alma. El grupo de comunicación Loyola, hoy con Ismael Gómez, como siempre, nuestro colaborador habitual, nos va a recomendar un libro muy curioso. Muy buenos días, Ismael. Muy buenos días, Cristina. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí resguardadito del fresquito mañanero que hace, como buena fecha de enero en la que estamos. Pero muy bien, muy a gusto. O sea, con frío pero a gustito. Muy bien. Efectivamente, frío, lloviznilla, cielo cubierto, vamos, lo típico de enero. Nada nuevo. Es curioso el título del libro que nos presentas hoy. Humanos. ¿Un libro sobre humanos? ¿Pero acaso nosotros lo merecemos? Yo creo que sí. Yo creo que además en un mundo en el que estamos tan lleno de tecnología, ¿no? Donde desde luego la fascinación, el interés, el deseo por todo lo tecnológico, pues ha subido exponencialmente en pocos años, ¿no? Luego otra cosa es lo que sepamos de tecnología, lo que sepamos de ciencia, pero yo creo que sí, nos lo merecemos sobre todo para poner los pies en el suelo y hacernos la pregunta de quiénes somos, ¿no? Por eso, lo curioso más que el título, que es humanos, como bien dices, podría estar en el subtítulo, entre lo prehumano y lo post o transhumano. O sea, ¿dónde llegaremos, no? ¿De qué hablaremos? Y para eso yo creo que el autor que tenemos hoy con nosotros nos va a sacar de muchas dudas y nos va a hacer eso, que reflexionemos seriamente, y es lo que plasman en este hermoso libro. Un hermoso libro que además de 648 páginas, que a pesar de ello no es una lectura ni cansina ni embrollosa, es decir, yo creo que es muy clarificadora, porque es el trabajo no solo del propio autor, de Carlos B. Orlegui, que ahora presentamos inmediatamente, sino también de un grupo mayor de personas con los que han pues debatido y han reflexionado sobre este tema, ¿no? Bueno, demos algunos datos, si te parece. Efectivamente, mira, vamos con la ficha técnica del libro. Es el título Humanos, como bien decías, entre lo prehumano y lo post o transhumano, editado bajo el sello Salterre y en coedición con la Universidad Pontificia Comillas. Pertenece a la colección Ciencia y Religión, su número 14, son 648 páginas y 21,90 euros de precio, que lo pueden encontrar fácilmente a través de nuestra web o en las librerías. Y el autor, como decimos, es Carlos B. Orlegui, que es doctor en Filosofía y licenciado en Teología por la Universidad de Deusto, catedrático emérito de Filosofía en la Universidad de Deusto también, y profesor invitado en la UCA, José Simeón Caña de San Salvador, y también miembro del Consejo de Redacción de la revista Pensamiento, que es una revista de investigación e información filosófica. Pues una presentación estupenda. Carlos B. Orlegui, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Radio ECA. Muchas gracias. Me llama mucho la atención el subtítulo, entre lo prehumano y lo post o transhumano. ¿Qué significa esto? Sí, porque es precisamente como si dijéramos los dos extremos entre los que hay que definir nuestra realidad humana. Es un libro que de alguna forma es la coronación de otros que yo he tenido y el resultado de casi 35, 40 años de ser profesor de antropología filosófica, en la que se reflexiona fundamentalmente eso, qué es el ser humano. Entonces, yo creo que es una reflexión que no es meramente teórica para gente que estudia pues esa cosa así tan abstracta que es la filosofía, sino en general para todo tipo de personas que vivimos en nuestro mundo y que nos encontramos con una serie de interrogantes y de dificultades a la hora de definirnos. Porque yo lo que diría es que este libro es precisamente el eco de lo que el ser humano persigue, que es saber quién es. Precisamente si algo nos distingue frente a los animales y a otro tipo de seres, es que somos los únicos que nos preguntamos, no por una especie de necesidad de alguien que no tiene otra cosa en la que pensar, sino que nos va en ello la existencia. Y a lo largo de la historia de los seres humanos, pues el ser humano se lo ha preguntado. Lo que pasa es que las respuestas que ha tenido ha sido completamente diferentes. Si al principio los seres humanos trataban de definirse frente a los dioses, frente a las fuerzas de la naturaleza que estaban ahí y que las divinizaban, y después a partir del Renacimiento el ser humano se ha tratado de definir comparando unas culturas con otras, unos tipos de ser humanos con otros. Hoy día, precisamente, lo novedoso, a partir sobre todo de Darwin, de la mitad del siglo XIX, es que se ha naturalizado la realidad del ser humano y, por tanto, nos confrontamos frente a los animales.
Hoy día predomina, como todos sabemos, pues el redescubrimiento del interés ecológico y la tendencia de mucha gente de diluir la esencia del humano pues dentro de lo animal. Entonces ya el centro no sería el ser humano, sino más bien pues los animales, la vida en general. Y entonces esa es un poco la reflexión. ¿Qué es lo que nos define? En primer lugar, frente a los animales, nosotros somos animales, pero ¿qué tipo de animales somos? Y después también otra novedad mucho más reciente es la capacidad que los seres humanos tenemos de conocer las leyes de la evolución y poder transformarlas, construir cyborg, es decir, animales o seres humanos que tengan también implantaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, y sobre todo también pues todo el campo de la robotización, de construir estos máquinas tan potentes que algunos consideran que podrán ser también humanos porque tendrán autoconciencia y por tanto dicen que también tenemos que considerarlos como humanos porque tendrían también derechos éticos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los grandes retos con los que hoy día el ser humano pues se plantea. Entonces, ¿quiénes somos frente a todo esto? Entonces no hay una respuesta única a la pregunta ¿qué es ser humano? Siempre es en relación a algo. Eso es, yo creo que toda definición nunca es abstracta, sino que es siempre frente a un espejo, frente a otra realidad que no lo es. Uh-huh. Y por tanto, lógicamente, como las circunstancias en las que vivimos los seres humanos han ido cambiando, la propia definición del ser humano ha ido cambiando totalmente. Y además es que por definición no somos una realidad estática, no estamos definidos solo por nuestro genoma o por nuestras circunstancias históricas, sino que somos una realidad en continua transformación y por tanto por ejemplo los filósofos más recientes afirman precisamente que si algo nos caracteriza es nuestra problematicidad, es decir, que nos definimos como interrogante casi y tratamos de definirnos de una forma u otra frente a otros. Y estamos viviendo en un mundo cada vez más plural con un montón de definiciones del humano que tienen después repercusiones en el ámbito de la ética y en el ámbito de la forma de organizar la sociedad. Entonces, ¿cuál sería el interrogante al que usted intenta responder con el libro Humanos? Bueno, pues yo lo que hago es fundamentalmente en la primera parte es enfrentarme a las afirmaciones de que el ser humano en realidad, a partir sobre todo del darwinismo, se dice muchas veces que el ser humano pues ha sido demasiado orgulloso creyéndose pues que era el dueño de la creación, el centro del universo, y tiene que humillarse ante esta afirmación y ante esta evidencia de que somos pues un animal más, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos y que yo me hago es, ¿eso es cierto? Es decir, ¿somos un animal más? O aunque efectivamente, por un lado, somos un animal más, de hecho, también somos un animal de diferente forma y, por tanto, podemos mantener las grandes afirmaciones que, de otra manera, pues ha mantenido el humanismo, el antropocentrismo y, sobre todo, también si esa concepción del ser humano podemos todavía mantener nuestra concepción religiosa y no, pues como se pretende muchas veces, que bueno, pues con la naturalización del ser humano, pues la realidad de Dios ya no tiene sentido. No somos criaturas creadas por Dios, sino que seríamos simplemente resultado de los procesos mecánicos y aleatorios de la naturaleza. Entonces, esa sería un poco la primera parte. Y después la segunda, pues ver en qué medida nos encontramos ante una serie de grandes interrogantes con todos los avances de las biotecnologías y al mismo tiempo también de la inteligencia artificial y por tanto qué es lo característico del ser humano frente a esas realidades y si en definitiva no sería peligroso aunque tengamos capacidad con todas estas biotecnologías para hacer una realidad completamente nueva, realidades poshumanas o transhumanas, si no tenemos que demorarnos y reflexionar sobre todas estas realidades, ¿no? Porque en definitiva nos damos cuenta de que pues la gente tiene una serie de preocupaciones de sobrevivir, pero la tecnología y todas estas industrias van avanzando de una forma tan grande que en definitiva nos pueden estar generando una serie de productos y de realidades
de las cuales nosotros no tenemos idea y, por tanto, lógicamente, es muy importante el saber por dónde van estos avances y darnos cuenta de la importancia de decidir entre todos y de no hacer un mundo que sea inhumano, pensando que íbamos a construir seres cada vez mejores. Entonces, ¿debemos tener miedo, debemos ansiar o debemos estar preparados simplemente para esta evolución de la tecnología? Bueno, yo creo que la postura más inteligente y adecuada es una postura intermedia, es decir, ni por un lado considerar que, que eso no tiene importancia, sino simplemente, los típicos sustos de gente exagerada que piensa que la ciencia y la tecnología van a destruir el mundo y demás. Y por otro lado también la de quien, en definitiva, piensa que va a ser una cosa terrible y demás, ¿no? En realidad, la tecnología ha estado presente en nosotros desde el inicio del ser humano. Yo creo que lo que nos distingue precisamente como animales culturales es que no nos hemos atenido a las leyes, digamos, naturales y mecánicas de la biología y del entorno en el que vivimos, sino que estamos siempre transformando la realidad y construyendo un mundo artificial. El ser humano no vive en un mundo natural, sino que artificializa todo el mundo en el que vive. Pero en este momento las capacidades y las potencialidades son tan tremendas que podemos construir realidades de las que en definitiva a lo mejor nos arrepintamos, ¿no? Hoy día los estudiosos de esto hablan de la importancia del principio de precaución que llaman, ¿no? Y que estaría sobre todo construido por dos aspectos. En primer lugar, no hacer cambios cuando no se tiene la seguridad de que esas realidades van a ser, digamos, provechosas para los humanos, y por otro lado también no hacerlas cuando ese tipo de intervenciones no tienen vuelta atrás y por tanto no podemos arrepentirnos de ello. Entonces, claro, no existen unas normas, porque el ser humano no tiene una naturaleza, ni existen unas leyes determinadas. Incluso, yo insisto que para los creyentes no existe una ley natural, como si fuera la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros pensemos, que construyamos un mundo digno de los humanos, en el que todos los seres humanos vivamos de una forma feliz y adecuada y digna de los humanos, ¿no? Pero eso quién lo decide, nosotros mismos, como hemos ido haciendo a lo largo de la historia, reflexionando y demás. Por eso es tan importante estar enterado de todo esto, que la opinión pública de alguna forma sepa cuáles son los retos y los interrogantes que esto nos plantea, y ser también capaces de exigir que se oiga también a la opinión pública y que no sean decisiones tomadas simplemente por inercias de los científicos que simplemente quieren descubrir y seguir adelante en sus intereses de descubrimiento, ni tampoco en los intereses económicos de las grandes empresas e inversiones que pueden sacar dinero y van a sacarlo muchísimo de todas estas invenciones. Entonces son problemas enormemente importantes que a veces la opinión pública no está enterada y ni siquiera los políticos. El otro día, por ejemplo, aparecía un artículo muy interesante en El País en el que hacía referencia a unas declaraciones de Tony Blair, el político inglés, que decía: yo cuando era político y estaba directamente metido en la política, no me enteraba de todas estas cosas. Y me doy cuenta ahora, cuando me he empezado a reflexionar sobre esto, que los políticos están en otro mundo y están más interesados en cosas que son muy importantes, lógicamente, del día a día, pero que no tienen esa perspectiva a largo plazo, que son muy importantes y que van a ser las que van a determinar nuestra forma de vivir. Ismael, si te parece, damos de nuevo los datos. Vamos a ello. El libro que presentamos se titula Humanos, el subtítulo Entre lo prehumano y lo post o transhumano, editado bajo los sellos Salterre y Universidad Pontificia Comillas, aparece en la colección Ciencia y Religión, número 14, 648 páginas y 21,90 € de precio. Y como decíamos al principio, Cristina, yo creo que un libro no solo que nos merecemos, sino que es actual como vamos, con toda la tecnología que ya forma parte de nuestra vida, nos hace reflexionar. Una mirada también al futuro, ¿no? Efectivamente, y además, como dice el autor, sin tampoco mucho miedo ni complejo, sino la realidad es la que es. La tecnología forma ya parte de nuestra vida hasta el punto y hasta el desarrollo que tenemos hoy en día, y no está mal que nos sigamos haciendo las preguntas, ¿no? No solo de quién soy, sino con quién estoy también y con quién convivo, ¿no? Con quién estoy rodeado.
Don Carlos Beorlegui y don Ismael Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Carretera y bueno, estamos deseando de leer el libro, así que nos hablamos pronto. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.